Buenos días, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Hoy, continuando con la historia de los incas, hablaremos sobre su organización económica. ¿Cómo fue la economía en el Tahuantinsuyo? La principal actividad económica era la agricultura. Se realizaban trabajos colectivos, como ustedes pueden observar en la imagen, y se realizaba el trueque, que era el intercambio de productos, en la imagen 2, donde se ve que se está intercambiando un animalito por una cerámica. La economía inca no se basó en la moneda o en la explotación, sino en las relaciones de solidaridad que existían entre los miembros de un ayllu. Recordarán ustedes que un ayllu eran grupos de familia que estaban unidos por vínculos de gobierno, de sangre, de lengua y religión, de vínculo territorial. Como toda familia, los miembros de un ayllu estaban obligados a ayudarse y a trabajar los unos por los otros. Este compromiso se daba con el Inca, que era considerado pariente de todos. Miren, para desarrollar su economía tuvieron que realizar actividades como el trabajo. El trabajo era considerado como el principal medio de subsistencia, era obligatorio y alternado, y existían formas de trabajo. Dentro de estas formas de trabajo está el Aini. El Aini era el trabajo realizado por miembros de una familia en beneficio de uno de ellos. Por ejemplo, la construcción de una casa. La minca era realizada o era el trabajo realizado por los miembros de una comunidad para construir una obra en beneficio del pueblo. Por ejemplo, la construcción de puentes. Y por último está la mita, que era el trabajo realizado por distintos habitantes del Tahuantinsuyo para construir grandes obras del Estado, como por ejemplo construir una fortaleza. La economía inca también se basó en principios, en dos principios. El principio de reciprocidad suponía que las personas de un ayllu se debían ayuda mutua. Por ejemplo, si una persona quería construir su casa, podía solicitar la colaboración de su ayllu con la promesa de ayudar cuando fuese requerido, ¿no? Y ahí pueden ustedes leer esa frase muy bonita que dice, hoy por mí, mañana por ti, y que la debemos de poner en práctica, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si hoy día nos ayudan a nosotros, mañana, cuando esa persona que nos ayudó, nosotros estamos en el deber de ayudarle. Y el otro principio económico era el de redistribución. El principio de redistribución era la reciprocidad aplicada entre el Inca y una comunidad. Como el Inca tenía lazos de parentesco con todos los aylus, podía solicitarles mano de obra y productos excedentes como coca, maíz, tejidos y otros. A cambio, él debía primero llevar a cabo grandes obras en beneficio de todos. Segundo, distribuir la mano de obra, comida, ropa, otros, entre aquellas comunidades que los necesitasen. Estos recursos además
Le permitían mantener a su panaca y a sus funcionarios y hacer regalos a otros pueblos con el fin de establecer alianzas. Veamos las actividades productivas. Estaba la agricultura, como lo hemos dicho al comienzo, fue la actividad principal económica. Era la base de la economía en el imperio, ¿no? Consistía en el buen manejo de la tierra y se aplicó la ingeniería hidráulica y técnicas agrícolas. Dentro de estas técnicas agrícolas se encuentran los andenes, las chacras hundidas y la utilización del guano. Veamos las técnicas agrícolas. Primero están las chacras hundidas. ¿Qué eran las chacras hundidas? Las chacras hundidas, ¿o para qué sirvieron? Sirvieron para aprovechar las aguas subterráneas y expandir las tierras agrícolas. En cuanto a los andenes, estos permitían aprovechar los terrenos difíciles, como las escarpadas laderas andinas, aprovechar mejor el agua y evitar la erosión del suelo. También la agricultura se dio el control de los pisos altitudinales, ¿no? Que fueron empleados gracias, por ejemplo, al control de los pisos altitudinales. Una comunidad podía obtener varios recursos cultivando a diferentes alturas. ¿Dónde almacenaban los productos? Primero están las colcas. En las colcas se almacenaban los alimentos dirigidos especialmente para los funcionarios del imperio. Las pirguas, ahí en las pirguas se almacenaban los productos destinados para el agio. Y en los tambos se almacenaban los productos destinados para la alimentación de los viajeros, de los chasquis, que eran los que llevaban los mensajes al Inca. En cuanto a la ganadería, los incas aprovecharon los recursos que brindaban camélidos como la llama, la alpaca, el guanaco y la vicuña. De los cuatro, el más fuerte y resistente era la llama, que era utilizada para transportar productos y cargar entre 35 y 40 kilos. De ella se aprovechaba su carne, cuero y fibra, con la cual se elaboraban resistentes sogas. Sus excrementos servían para abono y para combustible. La textilería también se consideró como una actividad económica, ¿no? Porque era una actividad también productiva. Los tejidos eran confeccionados en grandes cantidades en todo el Tahuantinsuyo. Servían no solo para vestir a las personas, sino para indicar su prestigio económico, social y religioso. Por ejemplo, para los incas emplearon el algodón y la fibra de camélidos como la alpaca y la vicuña. Esta última era la más fina y delicada, y con ella se tejía la ropa del inca, de la nobleza y de los dioses. A ellos les estaban reservados, además, accesorios y materiales difíciles de conseguir, como las plumas y las chaquiras de turquesa y los espondilus. Veamos los tipos de tierra durante el Tahuantinsuyo. El uso de las tierras era para el bienestar de todos
y estaba distribuida de la siguiente manera. Las tierras del pueblo. No hay duda que en el reparto de la tierra se daba preferencia a la comunidad o al acyu. Cada individuo recibía una parcela de tierra o tupu, es decir, la superficie necesaria para el sostén de una familia, de modo que nadie padeciera hambre ni penuria. Esta extensión podía variar de acuerdo a la mayor o menor fertilidad del suelo, el clima y la región. A un varón le correspondía un tupu y a cada mujer medio tupu. La diferencia radicaba en que el varón, por las tareas pesadas que cotidianamente realizaba, desplegaba mayor energía. En consecuencia, necesitaba mayor alimento, lo que no era posible con una pequeña extensión de tierra. No sucedía igual con la mujer, que por dedicarse a tareas más livianas, desgastaba menos energía y por lo tanto recibía una menor extensión. Las tierras del Inca eran aquellas destinadas al sostenimiento de la nobleza imperial y del ejército, que eran diferentes a aquellas que se destinaban al culto o tierras del sol, y también distintas a aquellas destinadas a los sakyus o comunidades. Los excedentes de la producción de las tierras del Inca conformaban las reservas nacionales con las que se atendía a la población en caso de desastres naturales o para el establecimiento o abastecimiento del ejército en caso de guerras. Las tierras del sol. Las tierras del sol eran aquellas destinadas al sustento de los miembros del culto, como sacerdotes y las akyas, y para la atención de productos destinados a las ofrendas de los dioses en los días festivos. En caso de sequías, inundaciones o cualquier calamidad, las reservas de los templos servían igualmente para atender a los damnificados. Para facilitar el trabajo de las tierras, se utilizaron herramientas manuales de madera y metal. Por ejemplo, utilizaron la chaquitaya o arado de pie y la rancana, que era el arado de mano. Bien, alumnos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.